Vamos a ver. Profe, quería aprovechar, ¿cree que me pueda explicar? La verdad ya lo intenté, leí, a lo mejor no estoy conectando bien. El ejercicio 1 que puso de gramática, la verdad no le entiendo, ya volví a leer y investigué, pero no le entiendo muy bien cómo distinguir el error del gerundio. Ya ve que puso, escoge la opción que contiene el uso incorrecto del gerundio. Sí. La verdad me está costando identificar y ya intenté practicar, pero esas tres se me dificultan mucho. Bueno, ese lo vemos el lunes. Ok. El lunes lo vamos a ver. Perfecto. Sí, vemos eso porque es ejercicio 1 y ejercicio 2, ¿verdad? Son dos Sí, el 2 sí ejercicios. está más sencillo. Bueno, para mí se me hizo un poco más sencillo por los ejercicios que nos ha puesto de análisis de texto. Ya como que le entendí más. Pero ese de gerundio todavía la verdad no le entiendo. No sé si mi cerebro no lo procesa, pero sí se me dificultó mucho. Algo básico del gerundio, o sea, terminación verbal, ando Sí. yendo, es que nunca se debe usar con el pasado perfecto, ¿verdad? O sea, si yo digo, por ejemplo, del verbo estar, estuve, es una acción que ya terminó, Ok. o sea, ya se acabó. Entonces, pero el gerundio implica presente o futuro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estuve trabajando es una incorrección. De hecho, es una contradicción en sí misma, porque algo que ya terminó y o sea, me dices de una acción que la acción me la está diciendo el gerundio de trabajar, algo que estás ejecutando, pero con un verbo de una acción que ya terminó, pues hay una contradicción. Solamente se puede usar con el copretérito, o sea, nada más el iba, o sea, andaba trabajando. Y andaba es una acción pasada, Okay. que andaba es una acción pasada, pero que todavía no termina. ¿Sí? Ajá. O sea, Trabajé, el andaba es que empezó en el pasado y todavía está funcional en el presente. no, todavía está funcionando en el pasado. O Ok. sea, caminaba por el parque. Si yo digo caminaba por el parque, si se lo imaginan como una película, pues va a ser la persona caminando. Que es diferente decir camino. Camino es ahorita. Camino. Caminaba por el parque cuando empezó a llover. Empezó un verbo pasado. Empezó a llover, ¿verdad? Caminaba. Esas son acciones pasadas que iniciaron en el pasado, pero que se siguen continuando en ese pasado. ¿Sí? Ok. Como si estuvieras contando una historia, caminaba. Entonces ahí sí se puede usar, como todavía no termina, se Uh-huh. puede usar el gerundio, porque aunque el gerundio implica presente o futuro, pues si nos vamos a ese pasado, como todavía se está ejecutando, todavía es un presente en ese pasado, ¿verdad? Entonces, O sea, sí está. estaba estudiando, o sea, Pero, y si no viene junto, por ejemplo, en uno de los ejemplos, la oración dice, se enfermó, coma, falleciendo el maestro. Y luego dice, ve, mi madre me miró sonriente. Y luego C, haz más, coma, ahorrando. Ahí, ¿cuál sería el uso incorrecto del gerundio? Bueno, haz más ahorrando, está bien, ¿sí? En la Okay. segunda creo que no tiene gerundio. Sí, esa no tiene, entonces digamos que esa no cuenta, Uh-huh. ¿verdad? Entonces sería el se enfermó, coma, falleciendo el maestro. Yo Sí. no le hallo coherencia y más porque como dice usted, creo que se enfermó, ya terminó, ¿no? Sí. Ok, creo que ya le agarré con ese tip que me dio de que no en cosas, o sea, verbos en pasado y luego el gerundio, no. Tiene que estar todavía sucediendo. Bueno, Sucediendo, exactamente. ya le entendí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Presión gramatical. Es a manera de repaso para ir reforzando todo lo que vamos a estar viendo aquí. Los tiempos verbales. Acuérdense que los tiempos verbales son presente, pasado y futuro. El presente, la acción se está llevando en este momento, como estudia para el examen. O él estudia para el examen. En pasado es una acción que ya ocurrió, que puede ser el pasado perfecto, que es la acción concluida, como decíamos ahorita, trabajé, enfermé o enfermó él.
imperfecto, acción habitual o sin término definido, y pluscuamperfecto, acción anterior a otra pasada. Ejemplos, estudió para el examen pasado, estudiaba cada día, ¿sí? Ese es donde podemos usar el gerundio. Había estudiado, que es el tiempo compuesto, había estudiado antes del examen. Y el futuro, pues es una acción que apenas se va a llevar a cabo. Los modos verbales, que eso también hay que poner mucha atención, los modos, la manera en que expresamos el verbo. Indicativo, ese nos describe la realidad tal como es, ¿sí? Expresa acciones reales, concretas, seguras, etc. El examen de admisión es mañana. O sea, no es una suposición, no es algo que me gustaría. Entonces, ese es el modo indicativo. El subjuntivo expresa deseos, hipótesis o posibilidades. Espero que aprueben el examen. O yo puedo decir, ¿será el examen mañana? ¿Sí? Imperativo, pues es una orden. Estudia para el examen, o sea, tú estudia para el examen. ¿Sí? No él, cuando hablamos del imperativo. Haz la tarea con Z, ¿verdad? Y luego las conjunciones regulares, los verbos haber, ir, o sea, se llama conjunciones regulares porque hay un patrón, hay una parte del verbo que no cambia. Ejemplo, como el verbo hablar, que te mencioné en AR, sigue un patrón uniforme en todas las formas, ¿verdad? Yo hablo, tú hablas, ella habla, habla. En él, yo como, tú comes, ella come. Entonces, el com es invariable. Verbos en ir, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven. O sea, el viv no cambia. Esos son conjugaciones regulares. Luego tenemos las irregulares. Ahí sí hay cambios. Por ejemplo, del verbo ser. Yo soy, tú eres. Entonces ya de so cambió a er. ¿Sí? Y luego otra vez somos. Del verbo ir, yo voy, tú vas, etc. Tengo, tienes, tiene, tenemos. Entonces hay cambios. Esos son verbos, conjugaciones irregulares. Tenemos la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa, el sujeto de la oración realiza la acción del verbo. María toma un refresco. O sea, la acción de tomar está recayendo en el refresco. Esa es la voz activa. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción, el sujeto recibe la acción del verbo. Entonces, ese sujeto pasa a ser parte del predicado. Se utiliza principalmente para enfocarse en la acción o en el objeto de la acción más que en quien la realiza. Se forma con el verbo auxiliar ser, más el participio. El participio de terminaciones ad ido. 2.8. Participio pasado del verbo principal. Por ejemplo, la lección es explicada por el profesor. En la voz activa diríamos, el profesor explica la acción. Entonces, la acción de explicar explica la lección. La acción de explicar del profesor recae en lección. Pero ya en voz pasiva, entonces, ese profesor se va del lado del predicado. Y ahora estamos hablando de la lección. ¿Qué se dice de la lección? Que es explicada por el profesor. Estamos hablando de la lección, pero ya sabemos que la está explicando el profesor. Entonces, esa es una voz pasiva. Y las personas gramaticales, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. No perderlo de vista esto, porque a mí se me quedó muy grabado cuando les pregunté el verbo conjugado. Entonces me decían infinitivos. Entonces, cuando los que me dijeron infinitivos no reconocían todavía en todos los verbos, no reconocían que un verbo está está conjugado con un pronombre, ¿verdad? Okay. Entonces, son las personas. Verbos impersonales. Entonces, hay varios. El verbo ser, el verbo estar, existir, parecer, porque aunque formalmente la definición del verbo es aquella palabra que nombra a la acción,
como leer, como comer, etcétera, manejar. Hay verbos que no son propiamente una acción, como en estas expresiones. Hace frío. O sea, el concepto frío no está haciendo nada. Formalmente, como es un sujeto tácito, podemos decir, él hace frío. O sea, es el sujeto formal. Pero ya sabemos que ese él no es una persona, ¿verdad? Y que esa persona no está haciendo frío. Entonces, hacía calor. O es tarde, era tarde. Del verbo haber, hay muchas opciones. O sea, nada más nos está indicando, pero no se está conjugando. O sea, no hay alguien que esté ejecutando la acción. Entonces, son verbos impersonales. Cohesión léxico-semántica. Bueno, la cohesión léxico-semántica representa un aspecto crucial en el área de redacción indirecta del examen de admisión examen 2. Este concepto no solo abarca la correcta selección de palabras y su organización lógica dentro de un texto, sino, antes de un signo, una coma, sino que también profundiza en la manera en que estos elementos lingüísticos interactúan entre sí para construir significados de forma coherente y comprensible. Entender y aplicar eficazmente la cohesión léxico-semántica te asegurará muchas respuestas correctas en tu examen 2. Faltó el acento ahí. Campos léxicos y semánticos. La organización del vocabulario en campos semánticos, o sea, el significado de la palabra, es una técnica poderosa para enriquecer la expresión escrita. Al agrupar palabras que comparten un ámbito de significado, los estudiantes pueden explorar con mayor profundidad temas específicos y expresar ideas con claridad y precisión. Es como, por ejemplo, en la primaria, yo me acuerdo de viendo un libro ya hace años, un libro de texto de primaria, están así grupitos aquí tenemos frutas, acá tenemos semillas, acá tenemos no sé qué. Entonces, bueno, no como grupos, estaban así todas dispersas, y luego había unos círculos y pedían al alumno que con una línea unieran, pues, una fruta a un círculo, y otra fruta a ese mismo círculo y así. Entonces, una forma de trabajar esto. Este conocimiento es particularmente útil en la redacción indirecta, donde la capacidad de variar el lenguaje sin perder el sentido original es clave. Por ejemplo, en el campo semántico de tecnología, pues tenemos palabras como internet, software, programación, dispositivo, etcétera, web. Ofrece un abanico de opciones para abordar este tema desde diversas perspectivas. Las relaciones semánticas entre palabras son fundamentales para entender y producir textos coherentes y ricos en significado. Estas relaciones incluyen la homonimia, polisemia, sinonimia y antonimia, cada una de esas con sus particularidades y aplicaciones en la comunicación efectiva. Homonimia, homófonos y homógrafos. La homonimia se refiere a la existencia de palabras que se escriben o suenan igual, pero tienen significados diferentes. Estas se dividen en dos categorías principales. Homófonos son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y tienen significados distintos. Por ejemplo, basta con V de gran tamaño y basta suficiente. ¿Sí? No, ella es muy vasta a la hora de servir la comida. ¿Sí? Y basta, de que ya basta para, ya no hables, bastas. Su correcto uso depende del contexto y su comprensión de la habilidad lectora para distinguir el significado a partir de este. Entonces, eso quiere decir que tenemos que saber cómo se escriben las palabras. ¿Cuál va con B, cuál va con Z, con S, con C? No es lo mismo siervo con C que siervo con S. Homógrafos son palabras que se escriben de la misma manera, pero tienen pronunciaciones y significados diferentes. Un ejemplo clásico es banco, que puede referirse a una institución financiera o un objeto para sentarse. La diferencia de estos términos es crucial para evitar ambigüedades en la redacción y la interpretación de textos. Y eso se lo pueden evaluar en el examen, aunque sea una pregunta.
pero se lo pueden Pero, por evaluar. ejemplo, en el banco dice pronunciaciones diferentes. ¿Cómo sería la pronunciación? Sería más el contexto, ¿no? Si, Sí, por ejemplo, en el caso tengo de... un banco en mi casa, pues en el banco no va a estar, bueno, la sucursal no va a estar en tu casa. En cambio, si dices voy a ir al banco, no es tanto la pronunciación, ¿no? Sino el contexto, o cómo es, ¿qué Sí, se sí, refiere? sí, sí. Sí, es el contexto y cómo lo ubicas en ese contexto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando usas, que nosotros no usamos, pero la, la fonética de la B y del V, por ejemplo, ahí, ahí podría Que es B ser labial y B bucal. labio dental, ¿verdad? Ajá, la Sí, venta. sí. O con la Y y lo que llamamos doble L, ¿verdad? Porque unas se pronuncia más fuerte, la Y se pronuncia más Y, de Yolanda, ¿verdad? Que llevaba, Debería de ser, debería. debería, ¿verdad? Pero no es así. Los argentinos sí la pronuncian bien, y los paraguayos y los uruguayos. Polisemia. La polisemia ocurre cuando una palabra tiene múltiples significados relacionados entre sí, lo cual se deriva generalmente de la extensión metafórica o cultural del término. Un ejemplo es la palabra cabeza, que puede referirse a la parte superior del cuerpo, a una persona líder de un grupo o al extremo de algo, como cabeza de un clavo. La riqueza de la polisemia enriquece el lenguaje, permitiendo expresiones más densas y variadas. No, hay palabras que tienen, pero muchísimos significados. Sinonimia. La sinonimia se da entre palabras que, aunque distintas en forma, comparten un significado similar o idéntico, lo que permite variar la expresión sin alterar el contenido del mensaje. Los sinónimos son herramientas valiosas para la redacción, ya que ayudan a evitar repeticiones innecesarias y enriquecen el texto. Por ejemplo, feliz, contento, alegre. Son sinónimos que pueden usarse para describir un estado de bienestar emocional. Antonimia, Maestro, mande. y nos tenemos que aprender el concepto como No, tal, por ejemplo, qué es polisemia y qué es sinonimia, porque yo lo entiendo, pero si me preguntan, me dan los tres conceptos, ¿cuál es cuál? sí, no se tienen que aprender definiciones. ¿Sí? Aquí O es sea, a nada lo mejor nos más, ponen como Adela Micha, inalcanzable y así, palabras así. ¿Qué es esto? Sinonimia. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? sí, exactamente. Pudiese venir una pregunta ahí, y le pueden preguntar, ¿qué palabra o qué opción puede, por ejemplo, puede sustituir a la palabra subrayada del ejemplo, de la oración? Entonces, ahí es donde entra esa habilidad, ¿verdad? No, pero preguntarles así definiciones, no, ya sería demasiado cruel. Bien, la antonimia describe una relación de oposición en el significado entre palabras. Los antónimos pueden ser totales, como blanco y negro, o graduales, como caliente y frío, donde existen estados intermedios. La antonimia es especialmente útil para establecer contrastes claros en un texto, permitiendo al autor expresar comparaciones, diferencias y contradicciones de manera efectiva. Bien, aquí me estoy fijando, aquí blanco y negro es igual que caliente y frío, aceptan términos medios, pero los antónimos totales, que no lo puse aquí, o sea, los antónimos son palabras opuestas, ¿sí? Pero los antónimos contradictorios, o sea, que son aquellos, o totales son aquellos en que o es uno o es el otro, es su opuesto, pero no hay una palabra intermedia entre esas dos. Por ejemplo, vivo, muerto, ¿sí? No hay medio vivo, no existe medio vivo, o sea, o estás vivo o estás muerto. En cambio, blanco y negro, podemos meter el gris, ¿verdad? Y caliente y frío podemos meter tibio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es, y ya los sinónimos y antónimos, pues ya todo el mundo traemos ahí muchos, ¿verdad? Este, pero como quiera, pues hay que, si tenemos duda de alguna palabra, o sea, podemos preguntarnos, ¿esta palabra
tendrá sinónimos, o tendrá un antónimo, tendrá varios antónimos. Y si tenemos duda, pues lo buscamos, porque esa debería ser una práctica cotidiana, de hecho. Profe, de hecho, qué bueno que lo menciona. Me quedó la duda ahora que hicimos la prueba y que venía mucho el lenguaje científico. Y nada más venía calculadora. ¿Cómo podemos, o sea, yo no sé mucho de etimologías o así, cómo podemos, si viene una palabra muy elevada o que realmente yo desconocía, cómo puedo deducir o ayudarme a sacar el significado? Porque muchas veces, la verdad desconozco, pero por ejemplo, si me ponen una oración y me dicen, identifica el adverbio, es un decir, y viene, o no sé, el sustantivo, bla, 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 lo pude identificar como estructura, pero si me viene como por contexto, ¿cómo puedo revisar? O ya me amolé así de que no, pues si no sabes el significado, ya no. Es Porque que como a dijiste veces, un antónimo, por ejemplo, si viene algo como, ¿cuál es lo contrario de plistosoma? Pues no sé, ni qué es plistosoma, ¿cómo voy a saber qué es lo contrario? sí, bueno, hay palabras que no tienen antónimos, ¿verdad? Por ejemplo, pero te van a venir las opciones ahí. Entonces, muchas de las palabras o del significado de las palabras lo aprendemos cuando leemos. Cuando estamos leyendo y se nos atraviesa una palabra, se nos atraviesa, la empezamos a comprender en el contexto, en los diferentes contextos, y más o menos ya decimos, pues esta palabra significa como que esto, ¿verdad? A lo mejor no tengo la definición así exacta, pero yo entiendo que es esto, ¿verdad? Porque es la práctica de estar leyendo, ¿verdad? Entonces te ponen ahí, por ejemplo, un párrafo, y a lo mejor te pueden preguntar, ¿qué expresión representaría lo contrario a tal palabra? ¿Verdad? O, entonces, una palabra que a lo mejor tú no la conoces, o sea, no conoces su significado. Entonces, pues te pones a leer, entonces ahí usamos el contexto, te pones a leer el párrafo, para ver qué relación está guardando esa palabra que no entiendo y más o menos ir teniendo una idea de a qué se refiere. Y luego ya buscar las otras. Pero si ya las otras, las respuestas A, B y C, tampoco conoces el significado de esas palabras, pues ahí sí ya mejor pasamos a la pregunta que sigue. Al Tin Marín, dirían los niños. Sí, porque pues van a estar con tiempo, no se pueden entretener mucho en... Y bueno, entonces guiarme por contexto y Sí, tomar la mejor elección. así es. Bueno, expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas y las combinaciones de palabras frecuentes representan un aspecto fascinante del lenguaje, revelando no solo la riqueza lingüística, sino también la profundidad cultural de una comunidad. Estas expresiones encapsulan significados que trascienden la suma de sus partes, ofreciendo una ventana a las costumbres, historia y valores de los habitantes. Combinación de palabras frecuentes. La combinación de palabras frecuentes o colocaciones son grupos de dos o más palabras que suelen aparecer juntas con más frecuencia de lo que el azar explicaría. Estas combinaciones abarcan desde adjetivos y sustantivos hasta verbos y sus complementos, y son esenciales para la fluidez y naturalidad del lenguaje. Por ejemplo, decimos hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo mayor en lugar de realizar un esfuerzo, porque el significado de hacer, y si checan esa expresión, hacer un esfuerzo, pues no estás construyendo el concepto esfuerzo. En cambio, realizar, sí, tú puedes realizar un esfuerzo. O una lluvia torrencial, que es una expresión muy usada, en lugar de lluvia pesada, porque torrencial viene de torrente, ¿verdad? Y no nos está cayendo un torrente, sino es una lluvia pesada o muy tupida, o cosas así. La familiaridad con estas combinaciones mejora la competencia comunicativa, especialmente en la redacción y comprensión de textos. Frases hechas y expresiones idiomáticas. Las frases hechas y expresiones idiomáticas son construcciones fijas cuyo significado no se deduce directamente de las palabras que las componen. Estas expresiones enriquecen el lenguaje, añadiendo colorido y precisión emocional a la comunicación. Algunos ejemplos incluyen: estar en las nubes significa estar distraído o soñando despierto sin prestar atención a lo que sucede alrededor. Hombre, estabas en las nubes. Costar un ojo de la cara se refiere a algo muy caro. Ponerse las pilas
esforzarse más, echarle más ganas, etc. Tirar la casa por la ventana implica gastar mucho dinero o toda la energía o todas las ganas en una celebración o en la adquisición de algo. El uso adecuado de estas expresiones demuestra no solo un dominio del idioma, sino también una comprensión de los contextos culturales y situacionales en los que son pertinentes. Evolución y formación de palabras. La evolución y formación de palabras es un proceso dinámico y continuo en el lenguaje que refleja los cambios culturales, tecnológicos y sociales a través de mecanismos como la derivación, la composición y la adopción de neologismos y extranjerismos. El léxico se expande y se adapta a las necesidades comunicativas de sus hablantes. Y ahí tenemos los prefijos y sufijos. Derivación, este proceso implica la adición de prefijos, o sea, son un fragmento, hay una palabra que va antes de esa palabra y sufijos que van después. Los prefijos añadidos al inicio de la palabra pueden modificar el significado de la base léxica, como hacer, deshacer. Y eso sería un fenómeno de antonimia, o sea, son antónimos. Hacer, deshacer. Ese des pues ya es muy conocido, muy manejado. Indica una acción contraria. Los sufijos añadidos al final puede cambiar la categoría gramatical de la palabra, como la terminación ción en la palabra formación, transformando un verbo en un sustantivo. Hay terminaciones características, por ejemplo, para sustantivos, para adjetivos. Para verbos ya sabemos, herir, tos, ocho, oír. Pero, por ejemplo, la terminación ción, pues muchas palabras las puedes transformar a sustantivos con ción, ¿verdad? Como al verbo comunicar, yo puedo poner comunicación. Y, por ejemplo, la terminación iva, con v, es una de varias por ahí que hay, que sirve para construir adjetivos. Entonces, comunicar, comunicación, comunicativo. ¿Sí? Bien, composición. La composición combina dos o más palabras para formar una nueva con un significado distinto al de sus componentes individuales. Un ejemplo es lavaplatos, donde lava de lavar y platos se unen, que es un sustantivo, para nombrar un electrodoméstico o una actividad específica. Fíjense, hay una actividad, por ejemplo, con ciertos grupos que en lo que he dado ahí cursos, los que van a presentar el examen de Ceneval, por ejemplo, la preparatoria, no solo examen, que aparte de todo eso que están viendo ustedes, tienen que redactar un texto y eso está muy complicado. Bien, por ejemplo, para esta parte, yo les ponía un ejercicio por ejemplo, 3 columnas en la izquierda, un montón de verbos. Entonces, es una herramienta, es una habilidad que es la habilidad de transformación semántica. Entonces, pones el verbo del lado izquierdo, en la columna del medio, lo transformas a sustantivo, y en la columna de la izquierda, de la derecha, lo transformas en adjetivo. Entonces, los alumnos empiezan a reconocer, para no confundirse, porque a veces me confundían adjetivos con el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, amar. Sí, amar es el verbo. Amor es el sustantivo. Y amoroso es un adjetivo. Y a veces en el lectura de comprensión, cuando les ponía precisamente, les preguntaba, ¿cuántas oraciones hay? Y escogían, entre otras, amoroso, creyendo que era un verbo conjugado. Entonces, y ya después del ejercicio, al final les ponía las terminaciones, ¿verdad? Por ejemplo, oso, y oso, osa, ivo, iva, sirve para formar, como ble, es para formar adjetivos, ¿verdad? Amable, confiable, confiar, confianza, confiable. ¿Verdad? Entonces, eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Ahora bien, existen los barbarismos. Representan uno de los errores más comunes y, a la vez, evitables en el uso del idioma. Se manifiestan cuando las palabras son mal pronunciadas, escritas incorrectamente, cuando se les da un uso inapropiado desde el punto de vista de la gramática o la sintaxis.
Estos errores pueden distorsionar el mensaje que se desea comunicar y en el contexto del examen 2 puede impactar negativamente la evolución de las habilidades lingüísticas. Los barbarismos pueden clasificarse en distintos tipos según el aspecto del lenguaje que infringen. Entre estos están los prosódicos, sintácticos, semánticos y ortográficos. Prosódicos. Estos barbarismos involucran errores en la pronunciación que no afectan la escritura de la palabra. Se refieren a la incorrecta acentuación o entonación de las palabras, como pronunciar incorrectamente la sílaba tónica. Por ejemplo, decir murciégalo, ahí ya cambiamos las letras en lugar de murciélago. Aunque estos errores no se reflejan en la escritura, puede llevar a malentendidos o a la percepción de un dominio inadecuado del idioma. Y no nada más en la pronunciación, a veces también no escriben mal, ¿sí? A veces no saben cómo se escribe una determinada palabra. Luego los hacen cosas famosos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que supuestamente por lenguaje infantil, cuando salió la película de Winnie Pooh, se llamaba Efelante y así lo pusieron en el título y yo decía, ay, ¿está mal pronunciado o es infantilismo o qué está pasando? Y así, por ejemplo, una palabra que viene del árabe, ojalá, lleva acento en la última A. Pero muchos dicen, ojalá que mañana no sé qué, ojalá. ¿Sí? Y está mal. Y así lo dicen, y ojalá, y yo les remarco, ojalá, sí, ojalá, y siguen, ¿verdad? Que, pues no sé cómo se escribe en árabe, pero es ojalá, o sea, como decir Para Dios, aquí, agradeciéndole a como decir aquí, gracias a Dios, ¿verdad? si Dios Entonces, quiere, es igual que sí. dice Dios quiere. Entonces, y así, y como una que les comenté, no sé qué día, no me acuerdo, que muchos negociar, del verbo negociar, muchos dicen, yo negocio no sé qué, y no es negocio, es yo negocio, o sea, no lleva el acento, no hay un diptongo roto ahí, ¿verdad? O como estadio, no es estadio, se encuentra en un estadio de putrefacción, en un estadio, ¿sí? Entonces, son errores ahí. Bien, sintácticos se producen cuando la estructura de la frase no sigue las reglas gramaticales establecidas, lo que puede llevar a confusiones o interpretaciones erróneas del significado. Incluyen la colocación incorrecta de palabras o frases dentro de la oración, como vi a Juan corriendo, cuando se pretende decir que el sujeto estaba corriendo, no Juan, ¿sí? Aquí sí, porque lo está explicando así, o sea, se está aclarando. La pura oración vi a Juan corriendo puede estar bien, ¿verdad? Si no hay otro contexto, ¿verdad? Pero si tú lo que quieres decir, que tú ibas corriendo cuando viste a Juan, entonces está mal escrito, ¿sí? Semánticos ocurren cuando se le asigna a una palabra un significado que no le corresponde, lo cual puede deberse a confusiones entre palabras de sonidos o escritura similar, pero de significados distintos. Un ejemplo común es el uso de infligir, causar daño o sufrimiento cuando se quiere decir infringir, violar a una ley o norma, ¿sí? Y puede suceder, tanto en el habla como en la escritura. Que a mí me pasaba mucho, a ver, yo ya estoy pensionado, entonces no me dedico nos dedicamos a dar cursos y así. Pero una buena parte de mi vida estaba en un sindicato, en una federación de sindicatos, Federación Nacional de Sindicatos Independientes. Estaba en el departamento de capacitación. Entonces, pues éramos capacitación, se suponía que éramos los que sabíamos de los temas y en ese caso del idioma y de todo, porque cada rato había cursos, pero, en el día podían pasar, teníamos aulas de 30, 40, 50 para 50 personas y todo el día teníamos
de a 3 grupos o así, y luego hacíamos conferencias y de 500 personas y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces tienes que manejar el registro, lo que veíamos ahí, el registro de la lengua, el registro oculto, porque si a mí me tocaba estar de orador o estar de que llevaba la conferencia, pues tienes que saberte expresar y todo, saber hablar correctamente. Y luego ya se acababa y platicas con una raza que eran delegados sindicales o gerentes o así, y pues ya usabas otro tipo de registro. Pero por ejemplo, la secretaria que teníamos, pues ya no la conocen, la que estaba ahí en ese momento, también manejamos la preparatoria y la preparatoria abierta. Entonces, a veces iba a una persona y dice, que yo tengo este Cardex incompleto, pero quiero terminarla aquí con la modalidad de preparatoria abierta. Y la secretaria le decía, es que tienes que llevar este documento a la SEP para que te lo revaliden. Y yo, claro que mis oídos se me hacían así como de palomita de maíz, y yo le decía, es que no es, o sea, eso es de rival. No vas a decir rival para que te revaliden, vas a que una revalidación, ¿sí? O sea, ya te lo validó esta parte formalmente hasta donde llegaste a tal prepa, ahora lo va a hacer, o sea, otra vez lo va a hacer ahora la Secretaría de Educación Pública. Y son así, y a lo mejor así lo hablas, pero al escribirlo también. Entonces, si sí crees que es, y estás en un examen, y ves la palabra así, pues tú vas a pensar, en el ejemplo, tú vas a pensar que está bien escrito, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener también mucho cuidado. Y otra es lo que veíamos, por ejemplo, de hacer y deshacer. El des implica lo contrario, pero, por ejemplo, la A es una negación. Por ejemplo, céfalo, pues es cabeza, y acéfalo es sin cabeza, y así. También puede ser una negación, no puede ser dentro. O sea, todos esos prefijos y sufijos, pues hay que manejarlos. Y errores ortográficos implican errores en la escritura de las palabras, tales como la omisión, adición o sustitución incorrecta de letras, el uso inadecuado de mayúsculas o la colocación errónea de tildes. Un ejemplo clásico es escribir abrir con H en vez de sin H. O hay quien pone examen con XS. O examen, pero con acento en la A. Examen. Pues aquí está la fuerza de la voz, lleva el acento. Pero esa es una palabra grave. Y ya dijimos que las palabras graves que terminan en NS o vocal, no llevan acento. Solecismo. Es un error gramatical que implica una incorrecta concordancia, régimen, construcción o utilización de las preposiciones. Este error puede afectar la estructura de las oraciones, llevando a confusiones o dificultades en la interpretación del mensaje. Ejemplos: incorrecta de concordancia. Los libros parecen interesantes a Juan y a mí. En lugar de los libros nos parecen interesantes a Juan y a mí. ¿Sí? Y a veces leemos así rápido y a lo mejor lo entendemos, pero está mal escrito. O entendemos otra cosa porque ahí está diciendo otra cosa. Uso inadecuado de preposiciones. Voy a por el pan, en lugar voy por el pan. O errores también, bueno, te lo vemos como mi hija mía o cosas así. Construcción errónea. Habían muchos libros, en lugar de había muchos libros. El solecismo puede ser un error sutil, pero afecta significativamente la calidad del texto. Es imprescindible revisar la gramática y la sintaxis al escribir para el examen 2, asegurando que las oraciones estén bien estructuradas y sean gramaticalmente correctas. Pleonasmo es una figura retórica que consiste en utilizar palabras innecesarias que no añaden información relevante al mensaje, aunque a veces se usa para enfatizar o dar estilo. En un contexto académico como el examen de admisión del examen, suele considerarse un error por redundancia, por hacer el texto menos conciso y claro. Ejemplos: redundancia innecesaria, subir arriba o subir para arriba, en lugar de simplemente subir. Repetición excesiva, lo vi con mis propios ojos, en lugar de lo vi. Bien, pero en poética,
se llaman licencias poéticas. En poesía, a lo mejor podemos ser redundantes porque queremos darle cierta fuerza expresiva o emocional a un verso determinado o a una estrofa determinada. O sea, en poesía hay cosas que se llaman licencias literales. Entonces ahí sí se puede usar, por ejemplo, eso. O el adjetivo siempre va a ser el sustantivo y luego el adjetivo. O sea, la persona, animal o cosa, el ser y luego su característica. Luna blanca o luna llena, luna blanca. Pero en poesía se puede invertir. La blanca luna, para hacerlo más poético. Pero fuera de la poesía es una incorrección. Vamos a ver. Ejercicios. Son creo que 2. Seleccione la opción que tiene un significado similar al de las palabras resaltadas con negritas. Finalmente entregué el borrador de mi ensayo de literatura. Espero que no se pierda entre la pila de tareas que le entregaron al profesor. Significado similar, batería, fuente, montón. 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 A ver los demás. También montón. Ok. Bueno, finalmente entregué el borrador de mi ensayo de literatura. Espero. Piensa lo que dice la pregunta. La opción que tiene un significado similar. Entregué el borrador de mi ensayo de literatura. Espero que no se pierda entre la batería de tareas que le entregaron al profesor. ¿Sí? Porque el montón, la pila, pues está así, ¿no? Apilado. El montón disperso. Y la batería también. Es que cuando escucho batería me imagino las pilas que están chiquitas en el control, por eso no dije batería. Sí, Bueno. yo también, yo difiero, porque a mí batería de carro. Sí, pues sí, es que Ajá. cada quien lo asocia de acuerdo a su experiencia o lo que usa cotidianamente, cosas de ese tipo. Pero por eso está el contexto. Y por eso la sinonimia puede ser muy amplia también dependiendo del contexto. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Es una pila de tareas. No es una pila del control. Si hubiera dicho entre la montaña, tal vez si pudiéramos escoger el montón. Así es. Es esparcido, como dijo, perdón. Sí, así es. Y aquí la palabra pila o la expresión la pila no quiere decir que esté mal. Simplemente nos están preguntando un significado similar a la idea de la pila. Y pila con batería no porque sean las que le ponemos al control del carro, ¿verdad? Aquí en ese contexto significa... Pero ¿cuál es el significado de batería en sí? Porque es que sigo difiriendo. Porque montón es mucho. Sí, pero entonces, no nada más mucho. Una pila también puede ser mucho, ¿sí? O sea, el montón no implica necesariamente una determinada cantidad, ¿sí? Como una pila de ladrillos no implica muchos ladrillos, sino que un Maestro, orden. Mande. Por ejemplo, yo entiendo eso, lo de batería, es como cuando a mí mi directora me dice, les encargo la batería del examen para el lunes. Sí, esa es parte de la polisemia, ¿verdad? Que estamos viendo. A mí no me han dicho eso. Esa es parte de la Bueno, a mí polisemia. sí, y la verdad la primera vez que lo escuché me saqué de onda. Sí. Es lo que vimos ahorita, la famosa polisemia. O sea, una palabra puede tener un montón de significados y más en un contexto, en diferentes contextos puede significar muchas cosas como lo que veíamos de cabeza, ¿verdad? Que puede ser la cabeza del cuerpo humano o puede ser que eres el líder de un grupo, como en las carreras. ¿Quién es la cabeza de McLaren? Del equipo, pues es fulanito y así. O puede ser la cabeza de un clavo. O puede ser, o sea, hay muchas así,
por ejemplo, Ahorita que mencionaba la compañera, yo batería lo había escuchado cuando me pusieron el examen de manejo, que sea, estacionate de batería. Y sí. yo, ¿cómo es eso? No me traje los cables. Sí, yo de que ¿qué me falta? Bueno, Entonces sería entonces, batería la respuesta correcta. sí, como que era en el examen, bueno, no es el examen, lo vamos a poner, no quiero usar la palabra examen. Nosotros le vamos a dar le vamos a mandar, lo vamos a subir ahí al grupo, a la página, un documento PDF que es una evaluación de conocimientos de lo que vimos en el curso, ¿sí? Con preguntas parecidas en el contenido y la forma a cómo viene su examen, a cómo va a venir su examen. No quiere decir que vaya a hacer el examen. A veces a algunas personas les toca que están presentando el mismo día, están presentando el mismo examen. Puede ser que en esta parte de la habilidad verbal, puede ser que a alguien le toquen textos más o menos así largos, de extensión, y ese texto, 3 preguntas o 4 o 5. Así, y a lo mejor alguien un texto muy largo, ¿sí? Para 1 o 2 preguntas, y puede ser que a otra persona le toquen parrafitos bien pequeños y una pregunta, un párrafo y una pregunta, un párrafo y una pregunta, o un párrafo y 2 preguntas, ¿verdad? Entonces puede variar. Maestro, una pregunta. ¿Usted Mande. sabe más o menos cuántos reactivos tiene el examen que nos van a aplicar el día primero? Sí, pues ya te lo dijimos, son mira, dejo de compartir. Entonces son módulo de conocimientos disciplinares específicos, que es parte de lo que hemos estado viendo. Ustedes van a estar muy enfocado al asunto de la gramática y todo eso. Pues 30 preguntas de comprensión lectora, 30 de redacción indirecta y 30 de pensamiento matemático. ¿Sí? ¿Y los de inglés no van a venir? O si van a venir, los contestamos y no valen. No, yo creo que no van a venir, no van a venir para ustedes, creo. Porque dice, no se considera el cálculo del puntaje global, información diagnóstica. O sea, le entiendo que sí van a venir, pero no van a contar. Ah, ok. Pero no sé. No sé si vayan a venir o no, pero no les va a contar a ustedes, ¿eh? Pero no sé si vayan a venir, es lo que no sé. En este examen de simulación no vino en inglés, ¿verdad? Nada de inglés. No, no vino ni una. Puro de medicina y científico y Ajá. ¿cómo se dice? De cuentas, pero no vino.